Amantísimo y poderoso Dios, nuestro Padre, nuestro Dios de amor, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Reconocemos que eres un Padre de amor, reconocemos que eres tierno y amante, reconocemos que eres abnegado, reconocemos que lo entregas todo por amor. Y reconocemos, Padre, que tú no eres como nosotros. Tus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Tus caminos mucho más que los nuestros. Infinitamente más que los nuestros. Y aún así, oh Dios, tú que habitas la eternidad, te dignas en descender y estar con el humilde, con aquel que realmente quiere darte morada en su corazón. Y nosotros, Padre, siendo nada y tú siendo todo, no tenemos más que hacer, no tenemos otra cosa que hacer más que adorarte y alabarte, porque formidables y maravillosas son tus obras. Porque, oh Dios, no nos recomendamos a nosotros mismos ni tenemos nada con qué recomendarnos delante de ti, sino es por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, que podemos presentarnos confiadamente delante de tu trono de gracia y hallar auxilio, ayuda, oportuno socorro en nuestras situaciones. Padre, agradecidos venimos durante este tiempo de trompeta, de luna nueva, convocados por tu Espíritu, para que tú, oh Dios, nos bendigas con palabra tuya. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu, pedimos tu paz. Yo sé, Padre, que hay muchas personas aquí que tienen alguna petición en su corazón y situaciones en sus mentes. Te pido que tú les des completa paz mientras ellos las depositan todas en tus manos. Gracias una vez más por siempre escucharnos. Asístenos mientras presentamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se titula Despotismo divino. Despotismo divino. Y hay algunas personas que han escuchado la palabra despotismo, tal vez muchas, tal vez hay otras que no la han escuchado, que no están muy familiarizados con el término. Ya mismo vamos a proceder a definirlo. Sin embargo, quiero comenzar con una cita del libro Palabras de Vida del Gran Maestro y conectarlo, esta cita, con lo que estamos celebrando o lo que estamos conmemorando o la bendición que estamos recibiendo hoy y su significado de manera rápida, porque ya en otros años hemos explicado el significado del Día de las Trompetas y no lo vamos a detener en detalle sobre ese aspecto hoy, pero sí vamos a leer esta cita y vamos a conectarlo con el significado. Palabra de Vida del Gran Maestro, página 342, párrafo 4, nos dice así: aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo: veis aquí el Dios vuestro, los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Aquí nos está hablando esta cita acerca del último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo. Y dice que es una revelación de su carácter de amor. La fiesta de las trompetas o el Día de las Trompetas apunta a un mensaje podría ser de clemencia, podría ser una advertencia, podría ser algún juicio que se aproxima.
desde que nosotros vemos la fiesta de las trompetas en la Biblia, o por lo menos el símbolo de las trompetas en la Biblia y el uso de las trompetas en la Biblia, podemos ver que es un mensaje de advertencia. Pero aquí nos dice que hay un mensaje de clemencia, los últimos rayos de luz misericordiosa consiste en una revelación de su carácter de amor. Cuando nosotros hablamos bíblicamente también acerca de trompeta, hablamos de mensaje, y escatológicamente hablando, cuando hablamos de los eventos de los últimos días y comparamos la obra de Dios con cuando comparamos la obra de Dios con la fiesta, nos damos cuenta que la que precede al día de la expiación es la fiesta de las trompetas o el día de las trompetas. Y entonces tenemos que lo que precedió a 1844 como el comienzo de ese último gran día de expiación fue la comprensión o el estudio de los mensajes del primero, segundo y luego el tercero que se dio ahí justo comenzando la predicación acerca del gran día de expiación. Y cuando nosotros vamos al santuario también vemos que lo que precede el entrar al lugar santísimo es un velo que tiene ángeles grabados en ellos. 3 ángeles, exactamente, 3 ángeles grabados en el velo. Para tú poder adentrarte al día de la expiación tienes que pasar por el mensaje primero, segundo y tercer ángel, tal como lo presenta Apocalipsis capítulo 14. Sin embargo, en Apocalipsis 18 tenemos un cuarto ángel que dice que ha de iluminar al mundo con su gloria. Y recordemos que los mensajes de los ángeles o los ángeles representan más bien mensajes. No un ángel en particular que vino y lo dio, sino más bien un mensaje que se predicó en el mundo. Y cuando hablamos de que los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, que es una revelación de su carácter de amor, y es una revelación no solamente de palabra, sino también una revelación basada en vivirlo, basada en testimonio. Hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, con los rostros iluminados presentando la verdad al mundo. Viviendo los principios del carácter de Dios, revelando el carácter de Dios al mundo en nuestras vidas, es como mayormente ha de darse este último gran mensaje. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos teóricamente estar de acuerdo en que la ley de Dios es un trasunto de su carácter o una transcripción de su carácter, pero si eso no tiene ningún poder transformador en mi vida y yo no vivo ese principio y yo no tengo la justicia de Dios, de nada sirve que yo esté de acuerdo con que Dios reveló su carácter en su ley. Así que esto nos coloca en una posición de responsabilidad ante el mundo, porque nosotros, no solamente en palabras, sino en vivencia, hemos de predicar este último mensaje de amor o este último mensaje de luz misericordiosa, este último mensaje del carácter, esta última revelación del carácter de amor de nuestro Dios. Así que si tenía que ver con trompeta y usted dice, pero ¿por qué Carlito está hablando del carácter de Dios? Si estamos en trompeta, ¿por qué no se adentra más en explicar lo que es las trompetas? Pues ahí está la explicación. Porque las trompetas que representan los mensajes, bien entendidos del primero, segundo, tercer ángel y el cuarto ángel que viene a arrojar luz, a añadirle, a dar una mejor comprensión del primero, segundo y tercer ángel. Ese mensaje es lo que ha de ser predicado al mundo. Y ese mensaje es lo que está representado por el día de la trompeta que precede al día del juicio. Antes de que cada caso sea decidido por cada individuo, los individuos tienen que tener la información para poder decidirla. Tienen que haber aceptado o rechazado la información. Y eso, vuelvo y repito, nos coloca en una posición de responsabilidad. Teniendo eso en mente, volviendo a lo que es el tema de hoy, despotismo divino.
O despotismo divino, en forma de pregunta. ¿Qué es despotismo? La Real Academia Española lo presenta de la siguiente forma: autoridad absoluta no limitada por las leyes, abuso de superioridad, poder o fuerza en el trato con las demás personas. Y voy a leer también la definición de un déspota. ¿Qué es un déspota? ¿Verdad? Es que el que gobierna por medio de ese tipo de gobierno, despotismo. Un déspota, un soberano que gobierna sin sujeción a ley alguna. Esa es la primera definición que nos da la Real Academia Española. La segunda es persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Y la tercera definición que nos da: hombre que ejercía mando supremo en algunos pueblos antiguos. Ahora, me llamó la atención la primera definición de un déspota: soberano que gobierna sin sujeción a ley alguna. Y lamentablemente, hay muchas personas hoy en día, y yo lo he sido en el pasado, que hemos estado presentando a Dios como un déspota. ¿Es Dios un déspota? ¿Es Dios un soberano que gobierna sin sujeción a la ley? La ley no me puede tocar. Yo estoy por encima de la ley. ¿Está Dios por encima de la ley? ¿Está Dios por encima de sí mismo? No hace sentido. Vamos a proseguir. En Discurso Maestro de Jesucristo, página 67, párrafo 1, se nos dice: en todo el Sermón del Monte describe los frutos de esta justicia. Está hablando de Jesús. Y ahora, en una breve expresión, señala su origen y su naturaleza. Sed perfectos como Dios es perfecto. Página 67, párrafo 1. La ley no es más que una transcripción del carácter de Dios. Escuchen esto: la ley no es más que una transcripción del carácter de Dios. Contemplad a vuestro Padre Celestial, contemplad en vuestro Padre Celestial una manifestación perfecta de los principios que constituyen el fundamento de su gobierno. Y normalmente hemos enfocado en esta cita la parte que dice que la ley no es más que una transcripción del carácter de Dios. Y lo más que a mí me llamó la atención de esta cita, cuando lo leí preparando el tema, es que dice que contemplad en el Padre. Debemos mirando al Padre, vamos a ver, contemplando al Padre, contemplad en vuestro Padre Celestial una manifestación perfecta de los principios que constituyen el fundamento de su gobierno. ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Se me están durmiendo, Vuelvo y repito. Contemplad, imperativo, contemplad, un mandato, una sugerencia, ¿verdad? Contemplad en vuestro Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. Contemplad en Dios el Padre, una manifestación perfecta de los principios que constituyen el fundamento de su gobierno. Que Dios mismo vive los principios de su gobierno. Eso es lo que está diciendo. Si miramos lo que el Padre hace, si viéramos lo que el Padre hace, viéramos que Él mismo cumple los principios que gobiernan o que rigen, o que los principios que sí, que mantienen el orden en su tipo de gobierno. Dios mismo cumple sus propios principios, sus propios mandatos. Ahorita cuando yo venía en la carretera, vinieron dos policías en motocicleta para aquellos que ¿verdad? Se me atravesaron hacia el frente, estábamos en una luz detenido, se me atravesaron hacia el frente, cruzaron hasta el otro lado de la carretera para doblar a la izquierda, y mi esposa me dice: ¿y quién les da un boleto a ellos? Porque ellos vinieron por un carril que no se supone, no era una emergencia, no tenían las sirenas prendidas ni nada. Se atravesaron y cruzaron. Lo que el ciudadano no puede hacer,
Perdón. Lo que el ciudadano no puede hacer, la policía lo puede hacer. Porque así que funciona en este mundo las cosas. El que está arriba, la ley no lo toca. No me estoy quejando. Hay muchos policías que yo sé que son, y gracias a Dios que existen estos controles en este mundo pecaminoso que vivimos, porque si no lo hubiese, esto sería anarquía total. Lo que quiero plantear es que, ¿acaso es Dios así? ¿Acaso Dios establece leyes que supuestamente son una transcripción de su carácter para Él no vivir esos principios? ¿Acaso Dios es un déspota que te dice lo que debe regir tu vida, pero eso no es lo que rige mi vida? Continuemos. Miren qué interesante nos dice Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 301. Dice de la siguiente forma: Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 301, párrafo 2. Dice así. Esto es solamente una oración que saqué de ahí. Todo lo que el hombre necesita o puede saber acerca de Dios ha sido revelado en la vida y carácter de su Hijo. Dice todo. ¿Qué significa todo? Todo. ¿Acaso yo puedo saber algo de Dios que Cristo nos manifestó en su vida y en su carácter aquí en la tierra? No hay ni un solo aspecto de conocimiento de Dios que no se manifestara en la vida y carácter de Cristo aquí en la tierra. ¿Acaso Cristo reveló plenamente el carácter de su Padre? ¿Cuán plenamente? Dice que el ser humano no puede saber ni un solo aspecto del carácter de Dios. Dice, todo lo que el hombre necesita y puede. No hay posibilidad de saber otra cosa de Dios que no sea lo que Cristo vivió aquí en la tierra. Todo lo que el hombre necesita y puede saber acerca de Dios ha sido revelado en la vida y carácter de su Hijo. Cristo, como el canal, como la imagen visible del Dios invisible, nos manifestó a su Padre aquí en la tierra. Y yo hago la pregunta, ¿aprobó Cristo el recurrir a la violencia, a la mentira o al robo para sostener la ley? O sea, para exaltarla o hacerla cumplir o validarla. O sea, Cristo utilizó la violencia física o de palabras o de un gesto amenazante. Cristo utilizó la violencia en cualquiera de sus formas para validar la ley de Dios. No hace sentido. Cristo mintió para que se cumpliera la ley. ¿O acaso Cristo trató de hacerla cumplir a través del robo? ¿Tomó en una emergencia lo que no era suyo sin pedirlo prestado? Y aquí viene la pregunta del estudio que todavía no nos hemos adentrado, del estudio que vamos a realizar más adelante. ¿Acaso existe algún tipo de matanza legal? Y podríamos hacer lo mismo con otros de los mandamientos. ¿Acaso existe algún tipo de mentira legal? ¿Acaso existe algún tipo de robo legal? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, y digo nosotros porque me incluyo en el mundo, porque es con lo que nací, es con lo que he sido configurado, es lo que yo he vivido, lo que he aceptado y hasta lo que he defendido por mucho tiempo. Los principios de este mundo te presentan que hay matanzas justificadas, que son legales. Te presentan que hay mentiras justificadas. Y cuando hablo de mentiras, estoy hablando hasta con un gesto de disimulo que quiere dar la impresión que no es. Porque déjeme decirle, hermano y familia, con un gesto mentimos.
te preguntan, ¿tú sabes tal cosa? Entonces, así, no dijiste nada y estás insinuando que no sabes cuando a lo mejor sabes. Una mentira puede ser con un gesto. Mentir implica mucho. O con el robo. No robarás, no hurtarás. ¿Hay algún tipo de hurto o robo que es justificable? Lo vemos mucho en las películas, ¿verdad? Cuando de momento roban algo en una emergencia para poder hacer algo. Los carros con los policías se montan y lo destruyen. O se meten en un lugar y comen de una propiedad privada, se meten en una casa o algún supermercado y están robando la propiedad privada para supuestamente en una emergencia poder solucionar, ¿verdad?, el asunto. Pero hablando específicamente acerca de la matanza, hay 3 principales instancias en las que el mundo aprueba la matanza. Por ejemplo, y cuando digo el mundo, vuelvo y digo, yo defendí estos principios, me incluyo. Pero para la gloria de Dios, el Señor me está enseñando un camino mejor. Me está enseñando que sus pensamientos son mucho más elevados que los nuestros y sus caminos también. Número 1, bajo defensa personal se justifica el que alguien mate. Es casi universalmente aceptable o aceptado hoy en día que bajo defensa personal el mundo pueda matar, o las personas, ¿verdad?, los seres humanos pueden matar. Pena de muerte por homicidio. Una persona mató a alguien, hizo un crimen atroz, mató a una o a muchas personas y el Estado legalmente puede decidir qué hacer con la vida de esa persona. Número 3, invasión domiciliaria. Alguien se mete a tu casa, tú estás armado, tú tienes el derecho a defenderte y matarlo. O la nación puede hacerlo cuando otra nación invade su territorio. Algo muy similar, la incluyen dentro de la misma porque es un intruso metiéndose donde no debe estar. Y el mundo normalmente lo aprueba y lo hemos aprobado consintiendo grandemente con estos principios a través de las películas de Hollywood y el mundo del entretenimiento. Y de eso quiero hablar. Casi todas las tramas presentan lo siguiente. Número 1, primero, a través de la película, primero te hacen sentir a ti, que eres la audiencia, que eres el espectador, te hace sentir identificado con los personajes. Primero empieza la película siempre, o la trama, aún pasa con los libros, te hacen identificarte con los personajes que se están presentando. Tú simpatizas con ellos. Tú ves que hay cosas en común. Ninguno son unos santos. Pero como son similares a ti, tú simpatizas con ellos y te caen bien. Luego de que logran hacer esto, introducen el villano. Alguien que comete actos ilegales utilizando la mentira, el hurto y la matanza para obtener lo deseado. Vuelvo y repito, después de que tú simpatizas con un grupo de personas, de momento pasa algo malo que alguien está haciendo que afecta a estas personas. De esa forma se logra, el número 3, se despierta en nosotros el deseo de que el villano sea castigado, pague por lo que hizo y hasta muera. Esto es bien común, tú terminas deseando que ese hombre muera ya, o ese individuo o ese grupo de personas sea aniquilado. Luego se introduce el héroe que no es perfecto. Él mismo ha violado la ley en muchas ocasiones, pero nunca a los extremos del villano. Bajo un acto de sacrificio abnegado, este supuesto héroe arriesga su vida para librar a los inocentes del villano, pero para hacerlo recurre al engaño, al robo y a la matanza. Se miente, se roba, como mencionó Paola, los policías tratando de atrapar a un villano
le quitan la propiedad a las personas. O no tiene que ser policía, puede ser cualquier persona que esté haciendo de héroe, que toman la propiedad privada sin ningún problema, o mienten en algunas ocasiones. Eso sin hablar de que sean viciosos, muchas veces beben, fuman, de todo. Viven una vida, pero no son malos. Ellos están para defender a las personas. Y no estoy diciendo que no haya personas que tengan vicios, que no puedan hacer eso. Simplemente estoy hablando de que te presenta un héroe con el que tú puedes identificar que parece una persona tan común como tú, que puede hacer un acto tan abnegado, pero para hacerlo, para poder vencer al villano, recurre al robo, a la mentira y hasta la matanza, porque tiene que matar a todos los malos. No solamente al villano principal, sino a todos sus secuaces también los tiene que matar, poco a poco, hasta llegar al más malo. Y yo que ¿verdad? Menciono esto, yo no sé si a papi le gustaría que yo mencione esto, pero yo sé que mi papá yo crecí viendo a mi papá gustarle mucho las películas de vaqueros. Y esta es la trama típica de una película de vaqueros. Está la gente en una barra, bebiendo, fumando, jugando, peleando entre ellos, pero dentro de todo se están llevando más o menos bien. Y de repente llega en caballo negro, vestido negro, con rifle negro, un individuo en caballo con sus secuaces, se meten a la barra, cometen 2 o 3 actos ilegales, abusivos, y comienzan a saquear al pueblo, a robar al pueblo, hacen y deshacen, después se van, después vuelven a hacer lo mismo, hasta que de repente llega un forastero en un caballo distinto, blanco posiblemente. Y este forastero ve los abusos que se están cometiendo. Él quiere mucho a la gente de ahí, hasta se enamora de alguien de ahí, de ese pueblito. Y de repente, este forastero se convierte en el héroe, pero para poder vencer, tiene que tramar una manera de engañar y hasta disimular de cierta forma y hacer un plan en el que se engaña al enemigo para poder sorprenderlo o hacer algo que él y todo el pueblo que se una con él puedan ganarle al villano. Suena como casi todas las películas del oeste, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Pero todas las películas, aún las que no son de vaqueros, son así. Y muchas veces los que nos unimos con el héroe somos nosotros acá en la audiencia, consintiendo con lo que va a hacer el héroe. Y el mensaje detrás de esta trampa popular es el siguiente: que para vencer el mal, algunas reglas deben romperse. Ese es el mensaje de engaño, que para poder vencer el mal, algunas reglas deben romperse. Excepciones deben hacerse a la ley. En otras palabras, la ley no puede ser sostenida sin romperla. Esto es un mensaje satánico, ya que él, Satanás, fue quien acusó la ley de Dios de no ser perfecta. Y el que argumentaba que para que Dios fuera justo, debía hacer que los desobedientes paguen con muerte, creando una aparente contradicción en la ley de Dios. La ley de Dios te dice: no matarás, no seas así, sé amor, pero a la vez tú no puedes ser amor con el que está quebrantando la ley. Eso es lo que presenta Satanás, y eso lo vamos a ver en el deseado de toda la gente, página 709, párrafo 5. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida. ¿Quién declaraba eso? Satanás. ¿Qué más declaraba? Que la justicia no concordaba con la misericordia, y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. ¿Quién decía esto? Satanás. ¿Era Dios el que lo decía? No, era Satanás. Gracias. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Estos son todos los argumentos de Satanás, no de Dios.
Estos son los principios que Satanás estaba introduciendo en la mente de los ángeles. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba. Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida. El hombre no podía ser perdonado. Por cuanto él mismo, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo, Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Insistía en que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. Y aquí vemos el principio que está presentando el enemigo de que para sostener y hacer valer la ley de Dios, Dios tiene que dejar de ser misericordioso y quebrantar su propio carácter, su propia ley, que está resumida ¿en qué? En que Dios es amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Dios, los principios de su gobierno están basados en su carácter. Dios es amor. Pero Satanás ha hecho creer al hombre que para que la justicia se haga, se tiene que actuar en contra de la misericordia y el amor. De esa manera, tratando de poner como si las leyes de Dios, los principios que gobiernan su reino, no son perfectas, sino que hay que hacer excepciones a las reglas para poder hacer valer la ley. Y tal vez no nos parezca tan evidente esto, porque todavía estamos tratando de procesar todo lo que arguía Satanás, todo lo que presentaba Satanás, lo que insistía Satanás, los principios que él presentaba como proviniendo supuestamente de Dios, pero realmente eran de él, era su sistema de justicia, y tal vez no nos estemos tratando de procesar todo eso y a la vez tratando de reconciliar. Y entonces, ¿cómo ocurre la paga del pecado? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Y esto nos presenta un principio muy interesante, no lo tengo aquí, lo estoy comentando aparte. Es el hecho de que Dios no necesita castigar al ser humano por lo que hizo, porque lo que hizo acarreará el castigo en sí mismo. La propia acción engendrará el castigo. Y eso asegura la perfección de la ley de Dios. Cuando Dios dice que algo mata, cuando Dios dice que algo hace daño, si Él tiene que hacer el que castigue para probar que eso hace daño, entonces solamente está probando que Él es el que hace daño. Y está presentando su ley como arbitraria. Realmente la ley no te está protegiendo. La ley es simplemente una invención prohibitiva para que tú hagas la voluntad de un déspota que arbitrariamente dice: esto es así y punto, pensando en sí mismo, esto me gusta, esto no me gusta, y ya. Y si no lo haces, si lo haces, vives; si no lo haces, te quito la vida. Y no es así. La ley está diseñada para proteger a los hijos de Dios. La ley está diseñada para protegernos de aquello que nos hace daño. Por lo tanto, Dios no tiene que castigar la transgresión de la ley, porque la transgresión de la ley acarreará el castigo en sí misma. Perdón. Así que consideremos pues estos puntos.
Quiero dar un ejemplo bíblico, una historia de la Biblia que muchos conocemos, la de Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, desde que ellos nacieron, se le había dicho a Isaac y a Rebeca, sus padres, que el mayor serviría al menor, insinuando que la primogenitura iba a ser del menor, o dejando saber que la primogenitura sería del menor. Así lo entendieron ellos. Sin embargo, Isaac estaba empeñado en que su hijo mayor Esaú fuera el que recibiera la primogenitura. Una bendición que el mismo Esaú había menospreciado y que no le interesaba. Él lo que le interesaba era lo material. Él no le interesaba, que habían beneficios materiales dentro de la primogenitura, pero no lo era todo. Ahora Jacob sí anhelaba, sí quería la bendición de la primogenitura. Isaac quería que su hijo Esaú fuera el que recibiera la bendición, mientras que Rebeca deseaba que se cumpliera la palabra que Dios había dicho, que fuera que Jacob recibiría la primogenitura. Dios da el decreto, Dios dice a Jacob es que se le va a dar la primogenitura. Isaac dice, yo se la quiero dar como quiera a Esaú, y podemos ver que él estaba buscando desobedecer a Dios porque fue a escondidas que él quería dar la primogenitura. Normalmente esto era un evento público donde se confería la bendición de la primogenitura, pero lo hizo a escondidas. Él llamó aparte a Esaú, le dijo que cazara un cabrito para que le cocinara un guiso de los que él hacía, que a él le gustaban mucho, para él darle la primogenitura. Y Rebeca escuchó. Él pensaba hacer esto en secreto, en desobediencia. Entonces, ¿cuál fue el plan que se le ocurrió a Rebeca? Hizo que ella indujera a su hijo Jacob en este mismo plan. Por medio de la mentira, hacer valer la ley de Dios. Que el fin justifica los medios. Esa es la filosofía de Satanás. Que el fin justifica los medios. De esa manera nos presenta un Dios que a muchas personas les cuesta digerir. Porque Dios, para hacer valer su ley, tiene que eliminar a todos los desobedientes. Y eso nos cuesta. Tal vez por muchos años hemos tratado de no pensar en esto, pero no hay armonía en nuestra mente con respecto a estos puntos. ¿Es acaso Dios un déspota? ¿Es acaso Dios un gobernante que da una ley, pero él mismo la rompe para hacer valer su ley? Vimos que Jacob y su madre se arrepintieron de haber hecho lo que hicieron. Jacob lo pagó con todo el resto de su vida. De hecho, Jacob y Rebeca nunca más se volvieron a ver desde el día que salió de casa de sus padres para huir de su hermano Esaú. Jamás ella volvió a ver a su hijo y jamás él volvió a ver a su madre. Qué triste, ¿no? Todo por querer hacer valer la palabra de Dios por medio de un principio fuera o contrario a los principios del reino de Dios. Ahora, me encanta que la palabra de Dios nos da la promesa de que Dios realmente nos enseñaría que Él hacía valer su ley sin salirse de los principios de ella misma. Para eso Dios envió a su Hijo, que nos reveló todo lo que podemos saber acerca de nuestro Padre y del Padre de Cristo. Que tenemos todos un mismo Padre, Dios. Esta promesa se encuentra en muchos lugares, pero quiero que vayamos a Isaías 42:21. Isaías 42:21. Isaías 42:21 nos dice, 42:21, Isaías 42:21 nos dice,
el Señor, celoso por su justicia, magnificará la ley y la engrandecerá. Otras versiones, por ejemplo, la King James en inglés dice, y la hará honorable, la honrará. La magnificará y la engrandecerá, la magnificará y la hará honorable. En otras palabras, probará que sus principios son verdaderos. Podríamos decir que la exaltaría y haría evidente cuán veraz es esa ley, cuán perfecta es esa ley. Engrandecerla, presentaría los principios detalladamente acerca de ella y no solamente los presentaría con su boca, los viviría. Y al hacerla honorable o engrandecerla, hacerla gloriosa, es que revelaría ante nuestros ojos que realmente esa ley es digna de honor, de reconocimiento de que realmente es perfecta. Jesús enseñó esto en Mateo 5, 17 y 18. Vamos todos a Mateo 5, 17 y 18. Nos dice lo siguiente, y muchos lo conocemos: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Podemos leer el 19 que dice: de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ni una jota, ni una tilde. Sea el mandamiento que sea, Cristo lo habría de vivir y no habría de actuar contrario al mandamiento. Podemos ver también en Juan 13, 31 y 32. Juan 13, 31 y 32. Nos dice lo siguiente: entonces cuando él salió, dijo Jesús: ahora es clarificado el Hijo del Hombre. Sí, glorificar y clarificar es lo mismo, porque glorificar es revelar la gloria y clarificar es hacer claro quién es Él, que es lo mismo. ¿Ah? 1909, sí. Esta es 1569, la que estoy usando. Y, tiene unas cositas que son mejores. Nos dice algo similar la versión de Reina Valera Gómez, que dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Cuando dice que Dios es glorificado en Cristo, y esta otra versión decía que Dios es clarificado en Cristo, nos prueba que Cristo, cuando Él vino para magnificar la ley, para engrandecer la ley, pero también vino para glorificar a su Padre, para engrandecer a su Padre. Y nosotros sabemos que la Biblia presenta una descripción de la ley y tú buscas una descripción de Dios y te das cuenta que realmente tienen las mismas descripciones. Dios es eterno, la ley es eterna. Dice que el mandamiento es santo, justo, bueno, Dios es bueno. O sea, y encontramos una descripción de Dios en la Biblia y la comparamos con la descripción de su ley y realmente podemos ver que en efecto la ley de Dios es un trasunto de su carácter. Y cuando vemos que el Mesías vendría para magnificar la ley,
engrandecerla, hacerla honorable, es lo mismo que decir que Cristo vendría para glorificar a su Padre, o que el Padre sería glorificado en Cristo. En la persona de Cristo sería evidente el carácter de su Padre. Así que vemos que Cristo viene a cumplir la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, y también viene para glorificar a su Padre. Pero cumplir la ley y glorificar a su Padre son una y la misma cosa. Porque al cumplir la ley, Él está exaltando el reino de su Padre, está reconociendo que los principios del reino de su Padre son perfectos, sin falta. Seguimos leyendo. Juan 17, 4 y 5. También lo conocemos. Juan 17, 4 y 5. Dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Como mencioné ahorita, la versión antigua de 1569 de la Sagrada Escritura, que es una adaptación o una traducción al castellano, del castellano antiguo, que era la Biblia del Oso, dice, yo te he clarificado, he revelado quién eres, con claridad. Te he clarificado en la tierra, te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Acaso eso no concuerda con lo que leímos de que todo lo que podemos saber acerca del Padre Celestial lo podemos ver en la vida y carácter de Jesucristo? Todo. Es el versículo 5. Ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que Cristo está pidiendo, está diciendo que ha acabado la obra de glorificar o de clarificar a Dios, de magnificar su ley, de hacerla honorable, de engrandecerla. Ahora, clarifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y aquí voy a parar un momentito y voy a leer una cita de Testimonio para la Iglesia, a la misma que leí ahorita, la voy a releer. Todo lo que el hombre necesita o puede saber acerca de Dios ha sido revelado en la vida y carácter de su Hijo. Ahora quiero que leamos este versículo que está en la cita, es lo que le sigue la cita, pero quiero que lo leamos de nuestras propias Biblias. A ver si no es lo mismo lo que nos está diciendo la Biblia que esa cita. Juan 1:18, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. Nadie puede conocer a Dios. Jesús mismo enseñó esto. Nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera dar a conocer, lo quiera revelar. No hay manera de conocer a Dios, ni un solo aspecto de Dios que no sea a través de su Hijo. Y como decía la cita, todo lo que el hombre necesita y puede saber acerca de Dios, Dios lo reveló a través de su Hijo. Miren qué interesante. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esto lo está escribiendo Juan muchos años después de que Cristo ya había ascendido y estaba a la diestra del Padre. Por eso dice que está en el seno del Padre. El Hijo que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Él lo ha dado a conocer. Nadie puede saber nada acerca de Dios excepto a través de Cristo.
¿Cómo Cristo reveló a su Padre? Ahorita leímos que Él enseñó que su Padre, que fuéramos perfectos como su Padre es perfecto, ¿verdad? Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es perfecto. Y lo mismo que Él había dicho que nosotros debíamos vivir, los principios que él mismo presentó para que nosotros viviéramos en nuestra vida, fueron los principios de no hacer violencia cuando fuéramos atacados, poner la otra mejilla, no tomar nada a nadie. De hecho, si alguien te roba, déjaselo, ni se lo pidas de vuelta. Si alguien te pide prestado, no lo pidas de vuelta, déjaselo. Si alguien te fuerza a llevar una carga durante una milla, llévala una milla extra. Esos son los principios que Jesús presentó. Luego dice que eso es para que nosotros seamos como nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Y después termina diciendo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esos mismos principios que Él habló, que Él enseñó, los vivió en todo su ministerio. Y contradicen cada una de las tres ocasiones en las que vimos que el ser humano tiende a consentir con matar. Número 1, defensa personal. ¿Jesús se defendió? Nunca. Él enseñó a poner la otra mejilla, lo dijo, y ¿saben qué? También lo vivió. Cuando un homicida cae en manos del Estado, ¿verdad? O cuando alguien ha matado y pensamos que ese crimen merece la muerte, ¿qué fue lo que Cristo hizo cuando los hombres están matando al mismo Hijo de Dios? ¿Qué hizo Cristo? Intercedió por ellos. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y esto fue solamente Cristo, no, Esteban hizo algo similar. Cuando lo están apedreando, que era un crimen, él dijo, Señor Jesús, no le tome, ¿verdad? O Dios mío, no le tome en cuenta este pecado. Luego le dijo al Señor Jesús que recibiera su espíritu. El otro punto era las invasiones. ¿Acaso Roma no estaba invadiendo el territorio de Israel? ¿Jesús alguna vez presentó resistencia al gobierno romano? ¿Alguna vez planificó una revuelta para atacar al gobierno romano? Nunca. Nunca. Ni lo mencionó. Y el gobierno romano hacía cosas atroces. Pero Cristo jamás pretendió por medio de la fuerza, por medio de la violencia o de cualquier ejecución de la fuerza, contrarrestar los ataques que Satanás le hacía a los hombres por medio de los mismos hombres. Y es interesante cómo Eliseo representa a Cristo aquí cuando el ejército sirio invadió Dotán para poder atrapar al profeta Eliseo. El profeta Eliseo lo llevó adentro de Samaria y estando el ejército sirio rodeado por el ejército de Israel, que recobran la vista y ven que están allí rodeados, acorralados en Samaria, el rey de Israel le dice a Eliseo, los hiero, padre mío, los hiero, los mato. ¿Y qué dijo Eliseo? Dales de comer, dales de beber y envíalos con su amo. Y esto es muy similar a lo que nos presenta Pablo. Vamos un momentito a Romanos 12. Desde el verso 17 en adelante, Romanos 12, verso 17 en adelante. Dice así:
no pagando a nadie mal por mal, procurando lo bueno no solo delante de Dios, mas aún delante de todos los hombres. ¿Acaso Dios paga mal por mal? ¿Jesús pagó mal por mal? ¿Alguna vez Jesús pagó mal por mal? ¿Qué hacía Jesús? Revelando a su Padre. Pues tenemos que saber que si Cristo nunca pagó mal por mal, Dios nunca puede pagar mal por mal. ¿Es un juego de palabras? No, es Biblia. Versículo 18. Si se puede hacer cuanto es posible en vosotros, tened paz con todos los hombres. Tened paz con todos los hombres. No tengas problemas con nadie. No tengas disputas con nadie. No discutas con nadie. No estés enemistado con nadie. Versículo 19. No defendiéndonos a nosotros mismos. Ahí dice en sentido de orden a una segunda persona. No defendiéndoos a vosotros mismos. En otras palabras, no te defiendas. ¿Ah? No te defiendas. Luego dice, amados, antes, dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y usted puede decir, espérate, pero ¿cómo Dios va a pagar? El mismo libro de Romanos, si nosotros estudiamos lo que es la ira de Dios, el capítulo 1 nos presenta a Dios en su ira, entregando a los hombres a las consecuencias de sus propias acciones. Su venganza es simplemente dejar que el hombre coseche lo que sembró. Su venganza es que cuando por tanto tiempo nos estuvo diciendo no siembres eso, que eso hace daño, finalmente cuando viene la cosecha, Dios nos permite recibir la cosecha que nosotros sembramos. Esa es su venganza, pero Él no tiene que ejercer fuerza en lo absoluto, no tiene que ejercer su poder de manera activa para que tú coseches lo que sembraste. Es ley de causa y efecto. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ni siquiera con indiferencia, es con dolor. Es Dios accediendo a dejar al hombre cosechar lo que sembró. Así que no me voy a detener en explicar necesariamente porque él dice que lo dejemos en la mano de Dios, que esto es su venganza, que dar lugar a la ira de Dios. Ahora más adelante aquí mismo nos habla de la ira de Dios. El versículo 19 al 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, lo que acabamos de ver, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Esa es la ira de Dios. Cuando tú tratas con amor a alguien, o lo ganas para ti, o se hierve la sangre y el cerebro lo consume su maldad, su propio odio lo consume. Dice, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. ¿Y acaso no es así que ha de ocurrir la destrucción final de los malvados? Cuando los malvados contemplen el amor de Dios, cuánto Dios los amó, cuánto Dios los trató de salvar y ellos no quisieron. Les molesta saber que Dios lo que hizo fue amarlos aun cuando ellos lo odiaron. Y acumula ascuas de fuego sobre su cabeza. Este proceso por el cual se les muestra amor, cuando ellos lo que dieron fue odio, rencor, violencia, mentira, todo tipo de ilegalidad. Ahora termina este capítulo y esta lectura de Romanos 12 con este versículo. No seas vencido de lo malo, mas vence con bien el mal. ¿Acaso Dios puede vencer la muerte él mismo efectuando muerte? ¿La muerte es buena o es mala? Mala, ¿verdad? ¿Cómo se vence la muerte? ¿Cómo Cristo venció la muerte? ¿Cómo Cristo venció a Satanás? Dejando que Satanás lo matara. Cuando en Hebreos capítulo 2 nos dice
que por medio de la muerte Cristo vencería a quien tenía el imperio o quien tiene el imperio de la muerte. No es que Cristo mataría al que tiene el imperio de la muerte, sino que Cristo se dejaría matar por aquel que tiene el imperio de la muerte. Y entonces Satanás mató al Hijo de Dios y al matar al Hijo de Dios perdió. Digo, Satanás y todos nosotros. Porque fueron nuestros pecados que aplastaron al corazón del Hijo de Dios. Nuestros pecados los molieron en la cruz y su corazón no aguantó más. Dios entregando a su Hijo. Dios entregándolo todo. A aquellos que querían hacerle daño a su Hijo. A aquellos que lo odiaban. A aquellos que no querían nada que ver con el verdadero Dios, porque los principios que tenían era una tergiversación completa del carácter de Dios. Y si nosotros tenemos falsos conceptos del carácter de Dios, estamos adorando a un Dios falso y estamos siendo idólatras. Aquel pueblo que mató al Hijo de Dios era un pueblo idólatra porque adoraba al Dios de la violencia, adoraba a un Dios que no era realmente el Dios verdadero. Ellos esperaban un Mesías que viniera a destruir a sus enemigos. Y como Cristo jamás dio ni así, ni un poquitito para que ellos pensaran que él iba a ser ese tipo de Mesías, lo descartaron. Y dijeron, este es un impostor. Porque sus conceptos de Dios no les permitían recibir la luz que venía a través de Cristo. Cuando nosotros, que también hemos crucificado una y otra vez a Cristo, lo matamos, también somos idólatras, porque estamos haciendo de nosotros y de nuestras ideas y nuestros conceptos un Dios, el cual veneramos, al cual le damos la autoridad en nuestra vida. Voy a brincar algunos versos. 1 Pedro 3:9 nos dice: no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Nosotros somos llamados a vivir la ley de esa forma, a no devolver nunca mal por mal, sino a vencer el mal con el bien. Porque Dios venció el mal ¿cómo? Con el bien, con la dádiva de su Hijo. Ahora, hay algunas personas que utilizan el argumento, y aquí voy a tratar de avanzar, y voy a repartir algunos versículos. En lo que hablo de esto, voy a repartir los versículos primero. Jonathan, busca Éxodo 20:13. Paola, busca Éxodo 21:6. Si puedes, Pau. Éxodo 21:6. 21:6. Papi, busca Números 35:11. Yendi, busca Números 35:30. Sí. Carlos, busca Salmo 62:3. Es más, no, ese no. Déjame ver. Busca el 35:27. Mejor. Salmo. Número 35:27. Sí, me equivoqué. Números 35:27. Y tú el 30, sí. Tengo más versículos, es que por motivo de tiempo solamente busqué unos principales. Ahí está Francia. Está llegando a casa Karen. Ok. Antes de que los leamos, les quiero decir que hay personas que dicen, pero es que lo que el mandamiento dice es no asesinarás. No dice no matarás, sino que dice no asesinarás.
Nosotros estamos acostumbrados a leer no matarás. Lo que pasa es que en muchas versiones más modernas dicen no asesinarás, porque la palabra que aparece ahí, ratzak, casi siempre es considerada como una palabra para asesinato, haciendo la distinción que lo que tú no debes hacer es asesinar, pero puedes matar en momentos de dificultad. Puedes matar en momentos que lo ameriten. Lo que no vas a hacer es asesinar, que es con premeditación, con intención, con odio en tu corazón. Eso es lo que no se debe hacer. Pero sí se puede matar de otra forma y por lo tanto Dios puede matar, pero no asesinar, porque Él nunca lo va a hacer con odio ni con deseo en su corazón, pero lo tiene que hacer. Ese es el argumento de algunas personas. Otras personas dicen, no, que realmente la muerte que nosotros vivimos no es la muerte verdadera. La muerte verdadera vendrá después del milenio. Por lo tanto, nadie que Dios mate aquí en la tierra realmente lo está matando, lo está poniendo a dormir. Pero es que si yo le quito la vida a Yendi, ¿yo la puse a dormir o la maté? ¿Qué mandamiento violé? ¿El de poner a dormir o el de matar? El de matar. O sea, si yo digo Dios no los mató, Dios los puso a dormir, pues entonces no hay nadie en esta tierra que haya sido asesino, porque lo que se ha hecho en esta tierra es poner a dormir. Nadie entonces ha matado, porque si la muerte verdadera vendrá después del milenio, entonces nadie ha muerto, o sea, nadie ha cometido ese pecado de asesinar o de matar. Homicidio, exactamente. Ahora vamos a leer los versículos que repartí Jonathan. Éxodo 20:13. No matarás. La palabra es ratzak. Y como les mencioné, hay algunos que dicen que esta palabra es distinta de muz. La palabra muz es una palabra que muchas veces se traduce por matar también, pero que también incluye la matanza judicial, como algunos le llaman. Pero la Biblia nos dice, no matarás. Vamos ahora a ver otros versículos que utilizan la misma palabra ratzak para ver si siempre se utiliza en contexto de homicidio o si la palabra es simplemente un sinónimo de muz que puede significar matar en cualquier sentido. Paola, Éxodo 21:6, léelo por favor. Entonces su amo lo hará llegar a los jueces y hará de llegar a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Es interesante que es el 21:6. Éxodo 21:6. Déjame buscarlo acá para ver exactamente cuál es la palabra, dónde es que se utiliza ahí ratzak. 21:6. Shall pierce. Sí, la palabra también es ratzak o se deriva de ratzak y significa atravesar. No solamente, no está hablando de un acto ilegal, sino que se traduce por ratzak. Aquí hay un uso de la palabra ratzak que no implica un asesinato, según ¿verdad? La comprensión tradicional de la palabra. Papi, ¿cuál era el versículo que te di? Número 35:11, léelo. Elegirán ciudades de las que harán ciudades de refugio. En ellas se refugiará el que dio muerte a una persona sin intención. Ok, así que nos está hablando aquí se le dio muerte a una persona sin intención. No había intención, fue una muerte ¿sabe? ¿Cómo es? Sin intención, ¿verdad? Unintentional. Sería en inglés. Una muerte sin intención, no intencional. Sin premeditación, sin odio en el corazón. Sin embargo, se utiliza la palabra ratzak para aún la muerte que no es intencional. Carlos. ¿Está bien? Lee el tuyo. Está primero el 27. Sí. Y el
de la ciudad de su refugio, y el pecador dejar. No se le culpará por ello. Miren qué interesante. Se establecieron ciudades de refugio donde las personas que hubiesen matado a alguien podían esconderse. Las personas que sin intención habían dado muerte a alguien por algún accidente. Dice que si se le zafaba el hierro o lo que sea y le daba a la persona y lo mataba, pues la persona, para que no lo vengaran, tenía que irse a un lugar de refugio. Y mientras estuviera en esa ciudad de refugio, nadie le podía hacer daño. Pero si él se salía de esa ciudad de refugio, entonces el vengador, el pariente que realmente quería ejecutar una venganza y quería vengarse, pues entonces tenía derecho a vengarse. Pero dice que tenía derecho a, y que era legal, y que el vengador no se le culparía por matar a esta persona si esta persona salió. Así que era una muerte legal y se utiliza como quiera la palabra ratzaj. ¿Ah? Ahí la Biblia dice que si salía la persona de la ciudad de donde se supone que está refugiada, si un pariente quería vengar, podía hacerlo. No porque ya la persona había sido juzgada y mandada a esa otra ciudad. Sí. Si se probaba que fue sin intención. Porque si fue con intención, la persona era apedreada o se le daba un tipo de muerte similar. Yendi, la tuya. Cualquiera que dé muerte a alguno, por dicho de testigos morirá. El homicidio morirá de homicidio. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Muy bien. Dice por boca de testigos morirá. Alguien que mató por boca de testigos moriría. Y la palabra que dice que moriría, que los testigos lo matarían, o a causa del testimonio de estos testigos, moriría, es razak. Esa es la palabra que se utiliza. Así que la palabra no significa solamente asesinato, porque esto eran muertes legalmente aceptadas, sin premeditación, sin intención, sin odio en el corazón, aparentemente. Y como quiera, se utiliza la palabra ratzak. Así que es entonces un buen argumento el decir que ratzak, cuando se utiliza esta palabra en los 10 mandamientos, no asesinarás, realmente excluye todo tipo de muerte. No, porque hemos visto que aún la matanza sin intención, y hemos visto que aún la matanza judicial es llamada ratzak. Es interesante, y escuchen esto, es interesante que cuando el hombre que blasfemó contra Dios, que aparece creo que en Levítico 24, creo que es, Levítico 24, este hombre blasfemó el nombre de Dios, porque era un hombre hijo de un israelita, pero su padre era egipcio, era de la multitud mixta, que no vivía dentro del campamento. Él vivía fuera del campamento y no podía vivir dentro del campamento hasta la tercera generación, según la ley que se había establecido. Y él puso su tienda dentro del campamento. Y un israelita comenzó a decirle que no podía hacer eso y comenzaron a discutir. Y llamaron a otros, juzgaron que en efecto él no podía estar. Y él se molestó cuando lo están forzando a salir y blasfemó el nombre sagrado de Dios. Y había ya castigos y penalidades para aquellos que blasfemaban el nombre de sus padres, pero todavía no había un castigo especificado para castigar a aquel que había blasfemado el nombre de Dios. Y ese es otro tema, ¿por qué se dan estos castigos? No voy a entrar en eso. Sin embargo, se le pregunta a Dios, ¿qué hacemos con él? Y Dios dice, sáquenlo fuera del real y apedréelo todo el pueblo. Y luego Dios dice, si alguno blasfemara el nombre, y hagan lo mismo, si alguno blasfemara el nombre de Dios, sáquenlo fuera y lo apedrean. Y si alguno mata a otro hombre, sáquenlo fuera y apedréenlo. ¿Acaso esto no es muy similar a lo que dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Básicamente Dios está diciendo, ustedes quieren apedrear. Ustedes me han traído a este hombre porque ustedes quieren justicia y ustedes quieren que este hombre pague. Yo les voy a dar un castigo que está en su corazón hacer, porque sabemos que el pueblo de Israel a cada rato querían apedrear a Moisés o tenían miedo de que lo apedrearan otros, antes de que Dios siquiera mencionara el apedreamiento.
Así que es bien importante que entendamos que Dios les da lo que está en su corazón, pero los confronta y les dice, pero si hay alguien que mata, que también sea apedreado. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Ninguno es digno de ejecutar un juicio tal sobre su prójimo. Porque al hacerlo, te hace igual de transgresor. ¿Acaso Dios prohíbe algo que Él no cumple? Ahora, con respecto a la palabra mud, y con esto casi termino, la palabra mud es la palabra que primero se menciona en Génesis 2, cuando Dios dice que no coman del fruto del árbol, porque el día que comiere del fruto del árbol, ciertamente morirás. Y realmente esas dos palabras, o esas dos frases, ciertamente, o la palabra ciertamente, morirás, de esas dos palabras, realmente son la misma palabra repetidas dos veces, de dos maneras distintas. Dice mud, mud. En hebreo dice mud, mud. O mud, tamud. Que los estudiosos del hebreo dicen que significa que muriendo morirás. Dios simplemente está diciendo que el efecto de la desobediencia sería la muerte. Muriendo morirás. Mud, mud. Pero en la Biblia muchas veces se traduce como la palabra mud, como dando muerte, como matar. Sin embargo, en su uso mayor es murió, que son 167. Hay otra que tiene más, morir, 214. Sin embargo, las que se refieren a matar, 1, 7, o sea, con sus variaciones, matarlo, matar, matar. Ejecutados son 56. Una aparente muerte legal, una ejecución por alguien que violó la ley, 56 veces se le utiliza. Vimos que ratzak, en algunas ocasiones también aquellos que matan legalmente, se utiliza esa palabra ratzak. Pues mud y ratzak a veces son sinónimos. Sin embargo, mud tiene una implicación más acerca del acto de morir, no tanto en el acto de matar. O sea, el proceso de morir, no tanto en el acto de matar. ¿Qué concluimos con esto? Que cuando Dios dice, no cometerás ratzak o no matarás, realmente está diciendo, no matarás de ninguna manera. De ninguna manera. Cristo triunfante, página 324, párrafo 2 dice, Herodes y las autoridades romanas mataron al justo. Herodes y las autoridades romanas mataron al justo, pero Cristo nunca mató a nadie. Y debemos atribuir el espíritu de persecución a Satanás, porque los seres humanos anhelan la libertad de conciencia. Él es engañador, mentiroso, asesino y acusador de sus hermanos. Miren qué interesante esta cita. Dice que Herodes y las autoridades romanas mataron al justo, a Cristo. Pero luego dice que Cristo nunca mató a nadie. Conectando eso con que todo lo que podemos saber acerca del Dios el Padre fue revelado en la vida y carácter de Cristo. Si Cristo nunca mató al Padre, Dios nunca ha matado a nadie. ¿Ah? Si Cristo nunca ha matado a nadie, el Padre nunca ha matado a nadie. Y miren qué interesante lo que sigue diciendo. Y debemos atribuir el espíritu de persecución a Satanás. Porque los seres humanos anhelan la libertad de conciencia. Si Dios es el que te dice, si haces esto, te mato. Si Dios es el que levanta una amenaza, ¿eso no es acaso una persecución con amenaza? Sí. Pero ese espíritu de persecución, de perseguirte, de amenazarte, de utilizar la fuerza es de Satanás. Dice, los seres humanos anhelan la libertad de conciencia. Tú no puedes ejecutar tu libertad de conciencia bajo una amenaza de muerte. No se puede. No se puede. Satanás es el engañador, el mentiroso, el asesino, el acusador de sus hermanos. Él es el que miente, él es el que roba.
Él es el que mata, el que es asesino. Todo eso se lo tenemos que adjudicar al enemigo, no a Dios. Palabra de vida del Gran Maestro, página 62, párrafo 4. Dios no destruye a ningún hombre. Palabra de vida del Gran Maestro, página 62, párrafo 4. Dios no destruye a ningún hombre. Todo hombre que sea destruido, se habrá destruido a sí mismo. Y termino con esta exhortación. Es nuestro deber reconciliar la totalidad de la palabra de Dios a la revelación que Cristo hizo acerca de su Padre. Yo no puedo conocer ni un aspecto de Dios si no lo filtro a través de la revelación que Dios nos dio en la vida y carácter de su Hijo, que no hizo otra cosa que hacer lo que Él ve hacer a su Padre. Si Él hubiese visto a su Padre hacer alguna otra cosa que no reveló, no podemos decir que Cristo es la revelación del Padre. No hay ni un solo aspecto que Cristo no reveló. Y Cristo nunca mató a nadie. Así que ni deseó la muerte a nadie. De hecho, Cristo, al magnificar la ley, al hacerla más grande, también enseñó que cuando nosotros albergamos sentimientos malos en nuestro corazón contra nuestro prójimo, somos asesinos. Significa que el Padre jamás ha deseado la muerte de nadie. Jamás. Sí, y con respecto a eso, hay algunas versiones que en Hebreos 2 presentan que Satanás tenía el imperio de la muerte, pero realmente está en tiempo presente. Él es el que tiene el imperio de la muerte. Eso es una mala traducción cuando dice que Cristo, por medio de la muerte, venció a aquel que tenía el imperio de la muerte. Realmente hace pensar como si Satanás ahora no tiene el imperio de la muerte. Que ahora que realmente Cristo tiene el imperio de la muerte también. Porque se lo quitó. Eso es lo que mucha gente interpreta. Pero realmente dice que Cristo por medio de la muerte venció al que tiene el imperio de la muerte en tiempo presente. Es como aparece en el griego. Así que son cositas a considerar. Dios no maneja la muerte. Él solamente da vida, su don. Lo que Él da, su dádiva es vida eterna en Cristo Jesús. Mas el pecado paga con muerte. Lo que Dios da es vida, lo que el pecado paga es muerte. El pecado como patrono le da a sus peones, ¿verdad? O a sus jornaleros su paga, y su paga es la muerte, pero la da el pecado. Ahora Dios como patrono o como padre, porque Él no quiere ser, ¿sabes? El regalo que Él da, la herencia que Él da, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, ahí fue que Satanás, cuando Cristo resucitó a Moisés, Satanás dijo, espérate, que yo no tengo poder sobre ciertas personas. Nada, los dejo con esto y oremos para que estos principios que estamos estudiando los podamos vivir. No solamente comprender teóricamente, sino vivirlo en nuestras vidas. Vamos a tener palabra de oración. Buen Padre y Dios de amor, alabamos tu nombre y te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que nos acompañes el resto de la tarde y que tú acompañes, Señor, a todo aquel que estudia tu palabra y lo guíes, Señor, a comprender que tú eres luz y en ti no hay tinieblas en lo absoluto. Gracias, Padre, por amarnos tanto, en el nombre de Jesús. Amén.